En esta mañana quiero compartirle el tema. No sé si ya se pudieron dar cuenta cuál sería el tema para esta mañana. Si han observado en estos 4 versículos, hay algo que se repite. ¿Saben cuál es? Exactamente. Justamente lo que tú estás pensando, ¿verdad? Le he llamado a esta porción, que es la misma porción que voy a usar el domingo entrante, que era lo que iba a predicar hoy, pero el Señor me mostró otra cosa y me llamó la atención, porque aparece 2 veces, ¿verdad? Tanto en el versículo 7 como en el 10. Observen, ¿qué es lo que encuentran? Es interesante que cuando algo se repite, importancia alguna tiene, o más que importancia alguna. Le he llamado a esta porción de la Escritura que quiero compartirle en este momento, simplemente bendición. Bendición. Observemos en el versículo 7, dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob, ¿qué dice? Bendijo a Faraón. Primera vez que se encuentra Jacob con el Faraón y lo bendice. Y observen la primera frase del versículo 10 que dice, y Jacob bendijo a Faraón. Bendición, bendición. Cuando Dios bendice, concede la virtud que hace su bendición algo eficaz. Y las bendiciones de Dios son temporales, espirituales, corporales, materiales, etc. Pero siempre llevan consigo un bien específico. En el Antiguo Testamento, esta palabra bendición denota un otorgamiento de algún bien concedido generalmente con algo material. Es interesante que cuando José es comprado por Potifar en el capítulo 39 del libro de Génesis, observen lo que ocurre. Recuerden, el tema para esta mañana es bendición. Y de eso vamos a estar hablando. Solamente de eso, basado en Jacob, a quien estamos estudiando. Capítulo 39. Observemos qué interesante es lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice. 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, observen, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Y halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Observe el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, observen, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Aquel hombre, Potifar, siendo un hombre egipcio, un hombre gentil, fue tremendamente bendecido solo por causa de José. José era un hombre que estaba sirviendo a Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar que estaba lejos de su familia. Su relación para con su Creador, con su Señor, seguía intacta. Y me llama poderosamente la atención que
dice 2 veces que la mano de Jehová estaba sobre José. Y a causa de José, que la mano de Dios estaba sobre él, Jehová bendijo a Faraón. Quiero decir, a Potifar, en todo lo que tenía. Esto también ocurre en Egipto. Interesante. Ahora aquí, en este capítulo que acabamos de leer de Génesis 47, cuando Jacob entra en el palacio de Faraón, lo primero que hace es bendecirlo. Una cultura muy hebraica. Y lo vamos a ver esta mañana. Cómo el patriarca siempre bendecía a sus hijos. Y qué lástima que esto se ha perdido en el mundo entero. Yo me recuerdo antiguamente al ver películas, cuando por lo menos películas americanas, siempre los hijos al salir le iban a la madre o al padre, padre, dame tu bendición. ¿Y ahora? Desde que se sacó la lectura de la palabra de Dios y la oración en los colegios en Estados Unidos está como está. Y mire, y en nuestro país, cada cual hace lo que bien le parece. Pero me llama poderosamente la atención lo que hizo este hombre llamado Jacob ante el faraón. Lo bendice. Ora por él, pidiendo a Dios bendición. Y sabe que se la da. En 2 domingos más estaremos viendo cómo Dios bendice al faraón por las palabras de este gran hombre Jacob, que un día le veremos. Así que Jacob lo bendice. Qué interesante. La bendición es el tema, yo veo abiertamente en estos 4 versículos. Aunque en intermedio hay algo en la conversación. Una conversación breve, corta, ¿verdad? Pero que está la bendición al entrar y al salir. Qué lindo. Y así debe ser nuestra entrada y nuestra salida cuando vamos a una casa, cuando vamos a un lugar. Bendecir a las personas al entrar, bendecirlas al salir. Pero ¿cuántas veces actuamos totalmente lo opuesto? Y nos llamamos hijos de Dios. Bendición es el tema para esta mañana. Bendición en el Antiguo Testamento, lógicamente, lo primero que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Primero, en el Antiguo Testamento, lógicamente, con Abraham, porque allí nace esta familia, esta gran familia que estamos hablando de Jacob. En el capítulo 12, por favor, del libro de Génesis, vamos a considerar lo que dice la Biblia. Génesis, capítulo 12. Y vamos a ver al abuelito de Jacob. Dice en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y bendeciré tu nombre y serás, ¿qué dice? Bendición. Dios lo bendice a él y aún luego dice, y tú, Abraham, serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti. Observen, todas las familias de la tierra. No está diciendo, y serán benditas en ti, tu descendencia o tu país, tu nación, sino todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que Dios hace y una tremenda bendición entregándosela a Abraham para el plan de Dios, en donde también está inserta la iglesia, los gentiles, todas las familias de la tierra. Mi amigo, Dios te quiere bendecir. Mi amiga, Dios te quiere bendecir. Hermanos, Dios te quiere bendecir. De hecho, la bendición ya está. Ya la tenemos. Posicionalmente hablando, tenemos aquella bendición que muchas veces no la tomamos en cuenta. Así que, primero, con Abraham.
Luego con Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, padre de Jacob. Vamos a la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. En el capítulo 25 del libro de Génesis. Estamos hablando de la historia para llegar a Jacob. Dice el libro de Génesis, capítulo 25. Es una historia muy interesante aquí. Y dicho sea de paso, tenemos que entender que los tres grandes patriarcas, que fueron Abraham, Isaac y Jacob. Punto. Los tres grandes patriarcas, ¿verdad?, de Israel. Sus esposas tuvieron la misma cualidad. ¿Y sabe cuál? La misma similitud. Las tres fueron estériles. ¿Casualidad? ¡Qué mala pata! Decimos, no. Obra del diablo. Nada más. Aquí, en esta escena que vamos a leer hoy, en este momento quiero decir, Isaac ya está casado. Su padre había quedado viudo, Abraham, y ya era mayor Isaac, y envía a buscar una novia para su hijo, porque ya veía que él como padre estaba viejito y quería ver a su hijo casado antes de morir. Y va a la parentela, envía a su hombre, traen, ¿verdad?, una mujer como el hombre había dicho, como Isaac había dicho, pero resultó ser que también era estéril. E Isaac ora a Dios, lleva el problema al Señor. Veamos, por causa de tiempo, desde el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Así que vemos aquí que este joven ya era cuarentón. Vemos hoy en día que mucho en nuestro país los jóvenes se están casando cuarentones. De hecho, nuestro país va a ser un país de ancianos. Y ya no están teniendo hijos los chiquillos que se casan ahora. Muchas parejas tienen uno, a lo sumo medio hijo más, digo yo. Un hijo y medio, nada más, no quieren tener más. Y este tenía 40. Ustedes se casaron jóvenes, ¿no? ¿Qué tenían ustedes? 22. ¡Qué lindo! Buena debe casarse. Dice la Biblia, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Interesante. Un esposo orando por su esposa. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Dice, miren el 21. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Se pregunta ella porque sentía un sangoloteo, ¿verdad? Como decía, en su vientre, ¿verdad? Los dos niños luchando, imagínense. ¿Para qué vivo yo? Dijo ella. Y fue a consultar a Jehová. Cuando subió, sintió tanto revoltijo, ¿verdad? En su guatita, primera vez que está embarazada. ¿Y qué me está pasando? Mejor voy a donde el Creador, lo más lógico. Y 23. Y le respondió Jehová. Esto es clave entenderlo. Observen. 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos, observen, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, como una piel de animal. Y era todo velludo como una pelliza, y le llamaron su nombre Esaú, que significa rojo. 26.
Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú. Desde el vientre vemos, ¿verdad?, la lucha. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. ¿Cuántos años esperaron antes de ser padre? 20. Tenía 40 cuando se casó. 20 años después va a orar a Dios. Y Dios hace el milagro. 27. Y crecieron los niños. Y fue Esaú, porque aquí pasan muchos años en la Biblia, diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí vemos la historia, ¿verdad? La historia de Jacob, su nacimiento y lo que ocurre, ¿verdad? Ahora bien, en esta escena encontramos aquí que, y es algo que tenemos que aprender, hermanos, en la Escritura, que siempre se ha de cumplir el plan de Dios. Aquí habíamos dicho cuando ella se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Para qué vivo yo si siento tanto problema en mi estómago? Va y ora a Dios. Y Dios le revela a ella su plan. Mira, 2 pueblos en tu vientre. 2 pueblos. 2 naciones. Pero el mayor, el primogénito, servirá al menor. Dios lo establece desde un comienzo. Dios lo establece desde un comienzo. Ese es el plan de Dios. Y todo tiene que ocurrir bajo la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad en nuestras vidas. En el capítulo 28 del libro de Génesis, Génesis 28, Isaac ya está viejito. Recuerden, hoy se me fue el tema. ¿De qué estamos hablando? Ah, ya, están aquí. Usted se pregunta, ¿qué? Por eso vamos aquí a ver la historia, porque estamos tratando el tema de la bendición. Versículo 1, capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Canaán. Aquí vemos que han pasado varias cosas, varios años, varias situaciones, pero aquí Isaac bendice a su hijo Jacob. Esta bendición se la da después de que Jacob engañó a su padre. Y ya vamos a ver enseguida ese engaño, ¿verdad? Pero noten que inmediatamente después de que Jacob engaña a su padre y el padre lo bendice, aquí, en este capítulo 28, antes de que Jacob tomara todas sus cositas y se fuera de esa tierra a vivir a la tierra de su parentela, el padre vuelve a bendecirlo. Darle la bendición, hijo, antes que te vayas. Le bendice. Nuevamente el 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y lo mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Canaán. Recuerden que tanto Egipto como Canaán, que eran vecinos de Israel, tenían malas prácticas, como estamos aprendiendo, ¿verdad? En la escuela dominical, malas prácticas. Y Dios no quería que se juntaran con ellos por esa misma razón. Versículo 2. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Observen. Y te dé la bendición de Abraham, que era el padre de Isaac. ¿Quién está hablando aquí?
y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces vemos aquí que Isaac bendice a su hijo. Ahora llegamos a Jacob con el tema de la bendición. Eso es lo que estamos hablando ahora. Jacob. Vamos al capítulo 27. Tenemos que devolvernos porque aquí... ¿Por qué no estamos devolviendo? Porque estoy tomándolo por el abuelo, Abraham, el hijo, Isaac, el nieto, Jacob. Voy siguiendo ese orden, ¿verdad? Y aquí hay cosas que hay que verlas. Ahora, con Jacob. Cuando este Isaac está envejeciendo, como cultura hebrea, como patriarca, él quiere bendecir a su hijo. Pero él quiere darle la bendición a su hijo Esaú, que era el primogénito. Además, Esaú era su regalón, ¿verdad? Porque hay dos cosas abiertamente que vemos en la vida de Isaac, pero descúbralo usted en su Biblia, que allí están, ¿verdad? Y a toda costa, este hombre, Isaac, siendo anciano y ciego físicamente, le dice a su hijo Esaú: anda al campo, caza un animal y prepáralo como a mí me gusta. Tú conoces mi gusto. Tú sabes cómo a mí me gusta el asado, ¿verdad? Así que tráemelo a mi gusto. Por allí está escuchando a su esposa. Recuerde que ellos no vivían en casas. Aún dentro de una casa uno puede oír las conversaciones de otras piezas. Vivían en tiendas, así que ella escuchó. Y sale Esaú a buscar la casa. Y ella va donde Jacob y le dice: tu papá va a bendecir a tu hermano. Y lo envía a buscar una casa. Así que tú anda ahí al ganado y tráeme y yo lo voy a preparar como tu papá le gusta. Esa es la historia que vamos a entrar ahora en este capítulo 27, versículo 12. 27, 12. Por causa de tiempo no vamos a leer porque usted lo puede ver en sus casas. Es muy interesante la historia. Pero el capítulo 27 y el versículo 12 que me llama la atención por causa del tema que estamos estudiando. Versículo 12. Dice Jacob a su madre: quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí, dice Jacob, maldición y no, ¿qué dice? Y no bendición. Y tenía razón Jacob. ¿Por qué tenía razón? Porque en primer lugar él está diciendo: capaz que mi padre me palpe y note que yo soy más lampiño que una cebolla. ¿Qué voy a hacer, mamá? Y en lugar que me bendiga, me maldiga. Y yo no quiero maldición. Ese es el punto. Yo quiero bendición. Así que ella, la madre, ideó todo un plan para poder engañar a su padre que está ciego. Pero es el padre quien tiene que dar la bendición. Ella siempre supo la verdad divina, que esa bendición que debía dar su esposo Isaac al hijo tenía que ser al hijo menor, no al mayor. Ese es el punto, ¿verdad? Así que ella idea todo ese plan, un plan grande, complejo, difícil, porque aquel hombre, si bien es cierto, estaba viejito, estaba ciego, pero usted puede leer toda la historia en su casa, pero no estaba tonto. Porque él se dejó engañar. Si usted lee la escritura abiertamente. En capítulo 27 y en el versículo 35, bueno, Jacob ya engañó a su padre, ¿verdad?
Lo engañó. El mismo capítulo 27 donde estamos, pero en el versículo 35. Observemos. Dice 27, 35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y 36, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? La bendición siempre era una. Aunque uno cuando lee la Escritura así y lee estos 2 versículos que acabamos de leer, da tristeza, da dolor, pena, sube el orgullo, la amargura, ¿verdad? Y cuántas otras cosas, la envidia y un sinfín de cosas. Pero hay cosas que tenemos que observar en la Escritura con bastante madurez para poder llegar a entenderla. Aquí, este joven, Esaú, le dice a su padre, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Esto es lo que su hermano Esaú dice. Pero vamos a mirar ahora, en cuanto a la bendición, que es el tema, si tenía o no razón. Ese es el punto. Porque no toda la gente muchas veces dice la verdad. Toda moneda tiene 2 lados. Y vamos a ver el otro lado. Capítulo 25. Capítulo 25. Porque Esaú va a pedir una bendición, a clamar sobre una bendición, ¿verdad? En el capítulo 25 del libro de Génesis, veamos por favor, capítulo 25, desde el versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú era diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Interesante. Te ruego que me dé a comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Tengo una pregunta. ¿La comida te quita el cansancio? No, ¿qué te quita la comida? Curioso, ¿no? Nada más. Curioso. 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. Porque la primogenitura, como su palabra, la palabra misma lo dice, primogenitura, para el primero. Es la bendición para el primer hijo que sale del vientre de la madre. Jacob, ni tonto ni perezoso, eso sí, porque no tenía un pelo de eso, hay que reconocerlo, le dijo, bueno, véndemela. Ahí pilló la oportunidad. ¿Tienes hambre? Yo te doy de mi comida, pero tú no le dijo, dame tu primogenitura, sino le dijo, véndeme. Véndeme tu primogenitura en este día. Versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Pregunta a su hermano, ¿para qué pues servir a la primogenitura? No estoy ni ahí con la primogenitura. Lo que me importa es esta. Esta tiene hambre, ¿verdad? Y estoy cansado. Eso es lo que están hablando aquí. Es la conversación entre estos 2 hermanos.
33. Y dijo Jacob, observen, y dijo Jacob a su hermano, júramelo en este día. Y él, ¿qué dice? Le juró. Y, ¿qué dice? Vendió a Jacob su, ¿qué dice? Primogenitura. Ahora, pregunta, ¿un engaño? No, aquí ¿qué hubo? Una transacción legal. ¿Por qué sabemos legal? Porque incluye, está bajo juramento. Estamos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay juramento. Tú sí tienes que decir sí y tú no tienes que decir no. Porque muchos juramentos falsos hay. Así que se lo juró. Entonces, 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, observen, así menospreció Esaú la primogenitura. Así que aquí ahora, Jacob en su cama, ¿verdad? Al lado, quiero decir, Esaú al lado de su padre, Isaac, en su cama. ¿Le está diciendo la verdad? No. No le dijo la verdad. Le dijo, ya me he suplantado. Me robó la primogenitura. Y ahora viene y me roba la bendición. Le mintió a su padre. Porque ahí está la verdad. Ahora, ¿quién está contando toda esta historia? ¿Quién está contando toda la historia de todo esto que estamos leyendo en el libro de Génesis? ¿Quién? Moisés. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Aunque Moisés todavía ni nace. Porque Moisés nace en el capítulo 2 del Éxodo. Y estamos recién en Génesis. Es Moisés quien está relatando. Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Está describiéndonos toda esta historia. Así que este hombre está mintiéndole a su padre, Esaú. Ahora, observen el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y en el versículo 16, Hebreos capítulo 12, versículo 16. Por eso que para poder tener la verdad de la Escritura, la palabra de Dios, tenemos que comparar la Escritura con la Escritura. ¿Verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano, como que dice Esaú, que por una sola comida, que dice el Espíritu Santo de Dios, que muchos creen que Pablo escribió esta escritura en el Nuevo Testamento, que por una sola comida, que dice, vendió, ¿qué cosa? Su primogenitura. Así que fue una venta. Lo dice el Antiguo Testamento del Génesis y lo confirma el Nuevo. ¿Qué más? Como me enseñó un querido hermano uruguayo años atrás, Héctor. Íbamos conversando, no sé por qué cosa, en Macul, por la calle Macul, íbamos, y me dice, la mentira tiene patas cortas. Oh, interesante. Yo me eché a un lado y saqué de la guantera del auto un papel y un lápiz. Lo anoté ahí, porque al anotarlo ahí, se me pasa acá. ¿Verdad? La mentira tiene patas cortas. O sea, se pilla con rapidez. Ahora, este hombre, Esaú, fue, cuando yo leí este versículo de Hebreos 12, que lo llama fornicario y profano, el Espíritu Santo de Dios no estaba mintiendo, porque para entender eso, les invito a ir al Génesis 26. Génesis 26. Siempre para entender la Biblia, una de las reglas de interpretación dice que tenemos que comparar la Escritura con la Escritura, comparar la Biblia con la Biblia. Génesis capítulo 26, versículo 34. Observemos, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón. Tomó 2 mujeres. Ahora, las 2 no eran hebreas. Toma a 2. Capítulo 28, versículo 9. 28:9 del Génesis.
Observen. Y se fue Esaú a Ismael, enemigo de los hebreos, ¿verdad? Y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nahor, además de sus otras mujeres, ¿verdad? Y capítulo 26 del Génesis, versículo 34, 26, 34, que muchos jóvenes hacen esto, ¿verdad? 26, 34. Y cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo. 35, observen. Y fueron amargura de espíritu para, ¿qué dice? Isaac y para Rebeca. El que este hombre haya tomado 2 mujeres no hebreas y se casara con 2, le dolió el corazón a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque su padre, aunque Jacob lo engañó, antes que se fuera le dijo, anda a la familia de la parentela de tu madre y allá busca mujer. Y este escuchó. Para sacarle pica a su padre, toma a otras mujeres. La pregunta es, ¿Dios se había equivocado? Ese es el punto, hermano. Ese es el punto. Bendición. Eso estamos hablando del tema esta mañana. Para ir terminando en el Antiguo Testamento, les invito a ir al capítulo 49 del Génesis. Génesis 49, que es un capítulo interesantísimo. Génesis 49. Y aquí quiero detenerme un poquito en el versículo 22. 49, 22 en adelante. Aquí es Jacob, está viejo, pronto a morir, capítulo 49, y bendice a todos sus hijos. Pero cuando llegamos al capítulo 49, versículo 22, está hablando de José. Dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Rama, ¿de dónde viene una rama? De un árbol. En la Biblia el hombre es comparado con los árboles comparados con los hombres, ¿verdad? Dice el versículo 22, la segunda parte, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 23, le causaron amargura a José, está diciendo Jacob, y están todos los hijos presentes, todos sus hijos allí presentes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo supo Jacob si José nunca le dijo a su padre nada? Interesante, ¿no? El viejito la tenía guardada hasta el final. Muchas veces los hijos creemos que podemos engañar a nuestros padres, pero jamás. Hubo ocasiones que yo quise engañar a mi madre. Yo llegué una noche tarde, me recuerdo. Yo siempre respeté a mis padres, ¿verdad? Y como llegué tarde, aunque el piso era de baldosa, me saqué los zapatos, entré suavecito con la llave, ¿verdad? Me saco los zapatos y voy así. Y desde dentro del dormitorio me dice, buenas noches. Buenas noches, mamá. Mucho tiempo antes que mi papá muriera, conversando yo con él, una conversación muy seria que tuve con él, y me dice, esto la vieja nunca la supo, porque él le decía vieja a mi mamá y mi mamá le decía viejo a él, y le dice, eso es lo que usted cree, pero ella siempre lo supo. A mi mamá fue muy difícil engañarla. Muy difícil. Y aquí Jacob está hablándole a todos los hijos antes de morir. Y le habla de José. Así que ahí están ellos. ¿Verdad? Vamos a llegar a ese punto cuando muere Jacob, que va a ser muy interesante, el funeral más importante, el único funeral importante que vemos en toda la Biblia, ¿verdad? Y dice 23, le causaron amargura.
Yo creo que ellos se miran entre ellos con los ojos, no voy ni en la cabeza mirándose. ¿Quién fue con el cuento a nuestro papá? Le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. 24. Mas su arco, está hablando de José, recuerden, Jacob hablando de su hijo José, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos, observen por favor, por las manos del fuerte de Jacob. La palabra fuerte en mi Biblia está con mayúscula. ¿A quién se referirá? Es la pregunta que me hice. ¿A quién se referirá? Nada menos ni nada más que a Jehová Dios, a Elohim, el mismo que fortaleció a Jacob, que cuando su hermano se enteró que su padre le había dado la bendición a él, le dijo: antes que mi padre muera, yo lo voy a matar. Esaú prometió que iba a matar a Jacob. Y Jacob vivió con eso en su mente. Un día va a venir mi hermano a matarme a mí, y tal vez va a matar a todos los míos. Del fuerte de Jacob. ¿Quién es ese fuerte de Jacob? Jehová Dios, Elohim. Y observen, continúa el versículo 24 al final. Por el nombre del pastor. Por el nombre del pastor está hablando aquí Jacob, dando profecías a su hijo. ¿Quién es el pastor? Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué está haciendo Jacob? Jacob está hablando del Antiguo Testamento y está mezclando también el Nuevo Testamento. Las bendiciones. ¿Quién bendice? El fuerte de Israel, como también que un día vendrá el pastor. Y lo vamos a ver cuando lleguemos a este capítulo. Ahora estamos dando un pincelazo. Por el nombre del pastor, y luego agrega la roca, que aparece en el capítulo de Deuteronomio 34 y 1 Corintios 10. Cristo es la roca. Jacob, que muchos le critican, que muchos hablan que era un pillo, que era todos los adjetivos malignos hablan de Jacob. Y no se dan cuenta cómo este hombre está profetizando aquí. El pastor, la roca de Israel. Qué impresionante, hermano, las palabras que este hombre está hablando aquí a todos sus hijos. 25. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Ahora pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde saca este hombre que no tenía Biblia en sus manos? Que las bendiciones están arriba y que el abismo está abajo. ¿Se ha preguntado usted? ¿Cómo lo supo? Aunque muchas veces el anciano se vuelve niño. ¿Saben ustedes? Las personas ancianas se van volviendo niños. Nos vamos agigando, vamos achicando en el cuerpo. Físicamente. El corazón late tanto como el corazón de un niño. Empieza a jugar con los niños, a creerse niño, se empieza a caer, se empieza a hacer pipí, cacú y todas las cosas. Como un niño, hay que darle la boca. Pero este hombre, como otros, aunque está anciano, está ciego, sí, está ciego, pero no tonto. Inspirado por el Espíritu Santo, está hablando aquí. Dice el versículo 26. A mí me llama poderosamente la atención este hombre. Y cuando leí todo este capítulo quedé impresionado. 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Y a este punto le he llamado la mayor bendición. La más grande, la encontramos aquí en este capítulo. Y Jacob le dice a su hijo José:
Mira, la bendición que yo te estoy dando es más grande que la que Abraham le dio a mi papá. Y es más grande que la que mi papá me dio a mí. Y claro que fue grande. Porque Jacob bendice a José y bendice a sus 2 hijos. Y 2 de sus hijos pasan a ser líderes. ¿Cómo? De los padres, de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¡Qué tremenda bendición! Jacob, aquí, en esta escena, hermano, que tiene que haber sido impresionante, bendice a todos sus hijos. A todos. Lo que no hizo su papá, lo bendijo solo a él. Y él sabe que por engaño fue bendecido él en lugar de su hermano. Pero sabemos que bíblicamente tiene que haber sido así. Tal vez no engañado, pero que el padre de Jacob estaba ciego y a todas luces quería bendecirlo igual al que no corresponde. Mire, en la Biblia, capítulo 49, versículo 28, 49, 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo, a cada uno. Interesante, ¿no? Bien, terminamos con el Antiguo Testamento, ahora pasamos, y para concluir, al Nuevo Testamento. Bendición en el Nuevo Testamento. En su Biblia, por favor, libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Dejando un poco la historia, aunque este tiene que ver con la historia. Gálatas capítulo 3, en el versículo 14. Para que en Cristo Jesús, observen, estamos hablando en Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Pablo escribiéndole a los creyentes en Galacia, aunque había también una cantidad de creyentes hebreos en esta iglesia, por lógica, ¿verdad? Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición, observen, ¿de quién? De Abraham. ¿Cuál bendición de Abraham? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo leímos hace un rato en Génesis capítulo 12, versículo 3. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que esa bendición que Dios entregó en el capítulo 12 a Abraham, también nos llega por la fe a nosotros los gentiles. Y por esa bendición estás tú en esta mañana sentado aquí. Y estoy yo también. Por esa bendición. Bendito sea Dios. Que a veces miramos el Antiguo Testamento como un libro de historia. Que a veces llega a ser tan aburrido que no tiene gracia ni sentido. Pero cuando nos metemos a mirar y a comparar la Escritura con la Escritura, encontramos que esta bendición que estamos gozando nosotros ahora ya fue dicha miles de años atrás. Libro de Romanos. ¡Qué bendición! ¿Bendición de qué me está hablando? Tal vez te pregunta, ¿pero de qué bendición me está hablando? Vamos a la Biblia, Romanos, capítulo 15, pues. Romanos 15. Y en el versículo 29, Romanos 15, 29. Pablo escribe aquí, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con, observen, abundancia, con abundancia de la bendición que dice del Evangelio. Ahí está la bendición. ¿Dónde? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús murió, que Cristo Jesús fue sepultado conforme a la Escritura y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la bendición de que Cristo nos salvó a cada uno de nosotros si ponemos la fe en la obra redentora que Él hizo hace años atrás en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y que Dios
en Cristo nos ve perfectos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Esa es la bendición. La bendición del Evangelio. ¿Lo merecía yo? Claro que no. ¿Lo merecía Abraham? Tampoco. Porque Abraham venía de un país pagano, de Ur de Caldea, donde había muchos dioses. Pero vea tú cómo Dios nos saca, cómo Dios nos bendice, no mereciéndolo. No mereciéndolo. Porque nadie merece la salvación. Es tan solo por gracia. Pablo escribiendo dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros. ¿Qué cosa? La gracia. Porque la gracia viene de arriba. La salvación viene de arriba. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, la fe. Pues es un don. Es un regalo de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe y diga, yo estoy aquí en el cielo porque hice tal o cual cosa. Porque yo me merezco, pues. Yo diezmé toda la vida, gané muchas almas y tanta otra cosa, como dijo el fariseo en el templo. La bendición del Evangelio es una bendición de Dios. Efesios, capítulo 1, por favor. Efesios, capítulo 1. Dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 1 y en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, observen, con toda bendición. Con toda bendición. No con un pichintún, no con un poquito. Con toda bendición, dice la Escritura, espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. Hermanos, Dios cuando hace algo, no lo hace a medias, no es como nosotros. Dios lo hace completo, perfecto, siempre, desde el principio. Y Él, en Cristo, que es la bendición del Evangelio, nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Con toda. Desde el momento que somos salvos. Posicionalmente, en Cristo, tenemos ya toda la bendición. No nos falta nada. Como Pablo dice, en Cristo estamos completos. Porque sí trabaja Dios, completo. No media. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Que va más allá que las promesas que se hizo a los padres en el pasado. Porque esta promesa la hace Dios en Cristo. Y si Dios ya la hizo y lo dice en su palabra, es porque así será. Te guste o no te guste. Creas o no creas. Eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo también escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nosotros, ahora, como creyentes, no debemos que tan solo bendecir a las personas. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Y en el versículo 10, Santiago, capítulo 3, versículo 10. De una misma boca proceden, ¿qué dice? Bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Como creyentes, Santiago capítulo 3, versículo 10. Como creyentes, nosotros no debemos de maldecir y bendecir. Solo debemos de bendecir. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual que viene del cielo.
Y para concluir, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Finalmente, finalizando el tema de la bendición. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo como creyentes, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué cosa? Bendición. Hemos heredado bendición. Por consiguiente debemos de dar bendición. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha dado y es lo que vamos a compartir. ¿Y cuál es la más grande bendición? Cristo. El Evangelio. Compartir el Evangelio de Jesucristo a las personas que no lo tienen. Eso es la bendición. Hay los que creen, como Jacob creyó, ¿de qué bendición? La anheló, hizo todo lo que tuvo a su alcance para conseguirla, y por otro lado, Esaú menospreció. Dos cosas se puede hacer, y la decisión es tuya. Oremos.